Muy buenos días, es un gusto para mí y para mis compañeras, las doctoras Erika Montoya y Danitze Jiménez, darle la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario en Innovaciones Teórico-Metodológicas en las Ciencias Sociales 2026, organizado, como ya sabemos, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y el Tecnológico de Monterrey. Agradezco enormemente su presencia. Estamos ya a la mitad del seminario. Hemos podido presenciar ponencias muy interesantes en torno a temas de género, de liderazgo, de migración, así como de las infancias, sus derechos y políticas públicas. Hoy, Jesús Antonio Medina, estudiante destacado del doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Occidente, nos va a presentar que por cierto está muy próximo a presentar su examen de grado. Hoy nos va a presentar su ponencia titulada Innovación colaborativa en el sector agrícola. Previo a su presentación, agradecemos la presencia de la doctora Judith Ramos Valencia, quien fungirá como comentarista. Muchas gracias, doctora Judith, por estar con nosotros y por aceptar participar. La dinámica será la siguiente. Nuestro ponente tendrá 20 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, la doctora Judith Ramos emitirá sus comentarios y cerraremos con una dinámica de preguntas y respuestas. Ahora sí, sin más preámbulo, pues cedo la palabra a Jesús Antonio Medina para que nos comparta su ponencia. Si gusta compartir su presentación, por favor, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Si me pueden confirmar si se observa adecuadamente la presentación, por favor. Sí, se ve. Vale. Muchas gracias. Es un honor y un gusto para mí estar hoy con todas y todos ustedes. Agradezco primeramente a la doctora Evelia, a la doctora Erika y a la doctora Danitza Jiménez por la invitación a participar en estos tipos de eventos. Creo que enriquecen mucho la discusión, la generación y la socialización del conocimiento y nos va preparando para esta vida académica donde nosotros tenemos que llegar a compartir los resultados de nuestra investigación. A la doctora Judith por sus próximos comentarios y por haber leído la investigación. Entonces, esta presentación emana de una tesis doctoral, como lo comentaba la doctora Evelia. Soy parte del doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Occidente en Culiacán. Entonces, lleva por nombre Configuración de un ecosistema de innovación agrícola en Ahome, Sinaloa, dinámicas de innovación colaborativa entre actores del sector. Por la naturaleza del seminario, intentaré enfocarme un poco más en las cuestiones teórico-metodológicas de la presentación. Sin embargo, al final sí abordaré, grosso modo, los resultados para que vayamos contextualizando qué fue lo que se logró a partir de la presentación, ¿no? Y de esta investigación. Entonces, el contenido o lo que estaremos platicando durante estos 20 minutos es una breve introducción, el planteamiento del problema que nos llevó al objeto de estudio, el marco teórico, la metodología de la investigación que nos permitió conocer realmente qué está ocurriendo en el municipio de Ahome y particularmente en el sector agrícola, el análisis de resultados y se presenta una lista de referencias que fueron las utilizadas para poder llevar a cabo correctamente la investigación. En este caso, como introducción hablamos que nos empezamos a preguntar qué es lo que ocurrió a partir y más que nada, la segunda mitad del último siglo. Entonces, ¿qué es lo que vimos que hubo un cambio de paradigma a nivel mundial en la cuestión de la función de producción? Si nosotros hablábamos anteriormente, pues se hablan muy específicamente de los bienes que eran utilizados para producir, que eran pues la mano de obra, los bienes, lo que podía utilizar una empresa para sus procesos productivos. Sin embargo, diversas corrientes teóricas fueron enfocando y se dieron cuenta que la aplicación de conocimiento y la introducción de innovación y tecnología impactaba altamente y positivamente en la productividad de los sectores económicos. Entonces, de ahí
nacen diversas corrientes teóricas que buscaron la promoción de países y regiones para que estos transitaran hacia sociedades del conocimiento, economías del conocimiento, sociedades del aprendizaje, incluso como las llamaba últimamente Stiglitz. Entonces esto ya lo podemos ver mucho en la teoría, que nos dicen, tenemos que, incluso desde una cuestión de política pública, ya los países han buscado durante décadas dar dar ese paso hacia este tipo de economías. Entonces, en este sentido, surgieron a la par diversos modelos que buscaban ver, entonces, ¿cómo vamos a innovar? Entonces, ellos identificaron pues que debería ser una innovación colaborativa, que los agentes tendrían que ya trabajar de la mano, trabajar en equipo para lograr la implementación de esta innovación dentro de sus sectores económicos. Pues ahora que nos dimos a la tarea con esta breve introducción de entender qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema de investigación, a través de una revisión ardua del estado del arte. ¿Qué es lo que se ha venido estudiando? ¿Qué teorías han buscado conocer y contextualizar lo que es la aplicación de innovación? De ahí, en un primer momento, nos dimos cuenta que parte de las teorías de la aglomeración económica. Recordemos que diversos teóricos, desde Marshall con los distritos industriales, hasta los clústeres de Porter y recientemente con la geografía económica de Scott, nos dicen la necesidad o por qué las empresas, por qué estos actores económicos se concentran en regiones especializadas y cómo de ahí se generan procesos que nos dicen que las fuerzas centrífugas y centrípetas de Krugman que llevan a que una región en particular pueda avanzar a través de la innovación y a través de lograr aprovechar ventajas competitivas y comparativas. De ahí, otra corriente, otra visión teórica busca o ha buscado analizar cuál es la aplicación del conocimiento como insumo de producción. Y aquí nos vamos a la base. ¿Quién inició con eso? ¿Quién se reconoce como uno de los principales fundadores? Schumpeter. Schumpeter con la creación destructiva. ¿Cómo se generan estas ideas? Después vino Rogers con su teoría de la difusión de las innovaciones para después transitar a los sistemas nacionales de innovación, los sistemas regionales. Es decir, vemos que hubo un tránsito desde la innovación abierta hacia una innovación colaborativa. Antes, en un principio, pues las empresas buscaban solamente generar dentro de ellas, que la innovación fuera intrínseca de aquellas, que fuera endógeno, perdón, que toda la innovación iba a ser al interior de las empresas. Después se dieron cuenta que no, que era necesario que otros actores participaran. De ahí otra visión de análisis es el impacto de la vinculación para la innovación. Entonces aquí vemos los tan famosos modelos de innovación, modelos de vinculación, perdón, en la innovación, como lo son la triple hélice de Leibniz y Eskowitz, que ese es uno de los parteaguas y que durante más de 30 años ha servido como base para el análisis de los modelos de vinculación a través de las hélices. Después vendría el modelo de cuádruple y quíntuple de Carillanis y Campbell, sin dejar de lado, recordemos que por parte de Latinoamérica, pues tuvimos el triángulo de Sábato. Ya cuando nosotros llegamos a este análisis de esas tres corrientes teóricas, nos dimos cuenta que los ecosistemas de innovación en las últimas 2 décadas han sobresalido por ser una corriente teórica que ha buscado estudiar tanto la aglomeración como la aplicación de innovación colaborativa y la vinculación entre los actores, particularmente para el objeto de estudio que es el sector agrícola, nos dimos cuenta que se ha promovido por ser una, una solución a la poca capacidad que ha tenido el sector para generar relaciones de colaboración entre los actores que participan en la agricultura y que deriven en la adopción de innovación. Entonces, nosotros, después de ver este recorrido teórico, nos preguntamos cómo podemos analizar el contexto, cómo podemos contextualizar el objeto de estudio. Tradicionalmente, esto se hace, o la aplicación de innovación en un país o región, lo vemos a través de los inputs y los outputs, es decir, qué estoy yo alimentando a la innovación y qué estoy recibiendo de ello. Por una parte, se hablan de marcos legales que para el caso de México, y aquí ya lo vemos como el planteamiento del problema, los marcos legales son ineficientes. Tenemos leyes federales y estatales que no están armonizadas. La ley federal tiene más de 3 años que se publicó, sin embargo, las leyes estatales no han sido actualizadas.
Hay agendas estatales de innovación que fueron publicadas en 2014 por parte del entonces CONACYT y no hay ningún estado que realmente ahorita tenga una agenda estatal de innovación actualizada. Entonces hablamos de un espacio, infraestructura y apoyos financieros a la innovación. Por la parte de que hablábamos de estos inputs, que cómo estoy alimentando, qué estoy haciendo yo como país o como región para promover la innovación, pues en México hay una baja inversión en proyectos. Cuando el Banco Mundial nos dice que se debe de promover o destinar el 1% del Producto Interno Bruto a actividades de investigación, en México en los últimos 20 años no ha superado el 0.3% del PIB. Hay bajos niveles de investigadores, o sea, el capital humano que tenemos destinado en comparación con los países miembros de la OCDE, en México solamente se tiene un investigador, 1.2 investigadores por cada 1.000 personas de la población económicamente activa, en comparación con 9.7, que es el promedio de la OCDE. Como resultado o como los outputs, tenemos entonces que hay una baja producción académica. Solamente el 10% de las patentes que se solicitan y las invenciones que se solicitan en México son de empresas o son de investigadores nacionales. El 90%, e incluso más, son de empresas extranjeras. En México se publica la mitad de los artículos del promedio de la OCDE, es decir, tanto en la generación de patentes como en la publicación de artículos de investigación, estamos muy por debajo que de otros países miembros de la OCDE. Entonces, a partir de ello, vemos que México descendió en 2025 al lugar 58 del Índice Mundial de Innovación. Algo curioso que pues yo inicié esta investigación en 2022, y ahí cada año que yo revisaba el índice, observaba cómo México va bajando que estamos en el 50, luego 52, luego 54, y algo ocurrió también para Sinaloa, cuando vemos ya, particularmente para el Estado, y por qué se eligió a OME como el objeto de estudio. Sinaloa en 2025 se ubicó en el índice 16, en el lugar 16 del índice de competitividad estatal, y cuando lo vemos particularmente para innovación, desciende al lugar 20. Aquí ocurre lo mismo con el contexto nacional. Cada año va disminuyendo en lugar de que se generen o que se puedan ver resultados con base en proyectos de innovaciones, de fortalecimiento a la aplicación de conocimiento del Estado, vamos en retroceso. De acuerdo con el INCO, esto se debe a que en Sinaloa hay una baja complejidad de los procesos de innovación y una mínima productividad de los factores económicos. En el estado se replica la condición de que hay bajo porcentaje de investigadores, cuando en los últimos años solamente el 2%, los investigadores en Sinaloa representan el 2% del total nacional. Las patentes solamente han representado el 2.6%, y si a esto le agregamos que de este 2.6% que nosotros solicitamos como patentes en el Estado, el 10% solamente son de empresas nacionales, pues la situación es aún más crítica. Particularmente, ¿por qué es importante o por qué fue relevante para nosotros analizar el sector agrícola en el Estado y específicamente en AOME? Es que el sector agrícola concentra el 15% de la población ocupada, sin embargo, solamente genera el 9% del Producto Interno Bruto estatal. Esto desde una perspectiva a priori de análisis nos dice que hay una baja productividad y que se está trabajando en cuestiones de una agricultura extensiva en lugar de buscar transitar a una inserción de innovación, de tecnología que permita aumentar los factores de productividad. Y aquí vemos que pues, Sinaloa, ya lo hemos escuchado muchas veces, y cómo se refieren a nivel nacional sobre el estado, es el granero de México, es el principal productor a nivel nacional de maíz, chile verde y tomate, y el segundo lugar de papa y frijol. Particularmente Ahome es el municipio con mayor producción, perdón, de papa, pero eso no se refleja en, en la generación de producto, en la generación de valor agregado central. Entonces, eso nos llevó a nosotros a preguntarnos qué está ocurriendo, por qué no aumentamos la productividad desde una teoría de los ecosistemas de innovación. De esta, de esta manera llegamos a la interrogante central, que es cómo se configura y cuál es el estado actual del ecosistema de innovación agrícola en AOME, partiendo de las dinámicas de innovación colaborativa que debe de haber entre los actores del sector. El objetivo de la investigación fue analizar esta configuración y estas dinámicas de innovación para poder entender qué está ocurriendo.
puesto que nuestro supuesto central es que las dinámicas de innovación colaborativa entre los integrantes del sector agrícola en AOME son limitadas y de baja complejidad, es decir, no se han fortalecido las relaciones que deben de ocurrir entre esos actores para generar innovación de forma colaborativa. Esto conlleva a que en el municipio exista, si bien un ecosistema de innovación, pero en una edad temprana de constitución que necesita ser fortalecido. Para llevar a este análisis, se retomó en el marco teórico los ecosistemas de innovación, recordando que es una teoría que se ha venido construyendo y que se ha ido fortaleciendo en las últimas 2 décadas, a partir de los postulados de Adler, el cual nos dice que los ecosistemas de innovación deben de crear y capturar conjuntamente valor. Esa es una de las premisas o que los lleva a diferenciarse de otros modelos de innovación y de vinculación, que los ecosistemas de innovación se centran en la creación de valor y que debe ser un conjunto evolutivo de actores, como bien nos dice Granstam y Holgerson, que no debe de ser un modelo estático, sino que de acuerdo a las necesidades que tenga el sector productivo en donde se está llevando a cabo la innovación y la vinculación, debe de ir evolucionando para poder dar solución a lo que se exige. Se habla también que debe haber una colaboración, una coespecialización, una coproducción y una coevaluación. Entonces aquí el eje central que es, debemos de ser evolutivos, pero debemos de generar valor que aprovechen todos los actores del ecosistema. Específicamente para los ecosistemas de innovación agrícola, que es como una de las grandes aportaciones de la teoría de ecosistemas de innovación, es que es de los pocos modelos de innovación que se dirigen a la vinculación particularmente para el sector, particularmente para la agricultura. Desde los postulados de Pickford en 2018, donde dice que debe de generarse estas redes de innovación, generar valor común, en las cuales deben de participar pues, empresas del sector, instituciones de educación superior, el gobierno debe de generar y promover prácticas para que la gente, para que los agentes dentro de este sector puedan realmente generar la innovación y se puedan ver beneficiados. Como los elementos constitutivos de un ecosistema pues nos dice la teoría que debe de haber actores, que son estas instituciones que les mencionaba, son los recursos que pueden proveer, tanto materiales como capital humano, como económicos, para generar los procesos de innovación, las actividades, que aquí son la base para crear el valor en el ecosistema, a través de la coordinación que debe existir entre ellos, la adición de valor, que en estos últimos dos puntos es donde se concentra la virtud del ecosistema, que es cómo yo adiciono valor, cómo genero valor para que la innovación, para que lo que yo estoy produciendo sea competitivo en el mercado. Y finalmente, cómo capturo yo ese valor, es decir, del conocimiento de la innovación, cómo yo lo estoy integrando a mi empresa, a mi institución en particular y cómo yo me veo beneficiado a través de las relaciones de participación dentro del ecosistema. Aquí lo que observamos es que se habla mucho de quién debe de participar, qué roles deben de tomar dentro de un ecosistema. Cuando nosotros analizamos la teoría o en las diversas investigaciones que se han enfocado en los ecosistemas de innovación, principalmente se dedican a eso, a analizar cómo se constituyen, qué roles deben de desempeñar. Sin embargo, observamos un vacío teórico en la cuestión de cómo se deben de generar las relaciones, qué, cómo se deben de acercar, cómo se deben de vincular y colaborar. Entonces hablamos de que no hay una investigación más profunda en esta cuestión. Ahí, para nosotros, y dentro de la propuesta que tiene la investigación, es retomar la innovación colaborativa. El ecosistema de innovación nace desde esta idea, desde esta visión, que los actores deben de innovar de una manera en vinculación, de una manera colaborativa, de la mano de la innovación colaborativa. Entonces, eh, este concepto, esta teoría, nace de retomar la innovación abierta desde principios de los 2000 e ir buscando cómo vincularla con otras teorías de los modelos de vinculación. En este caso, para
Para 2021 ya hubo una vinculación por One con los modelos, estos, como les comentaba, triples, cuádruple y quíntuple hélice, y recientemente para Xiao y Yang, pues ya los buscaron vincular con los ecosistemas de innovación. Es decir, ¿cuál es la premisa de la innovación colaborativa? Que los actores deben de fortalecer las estrategias de vinculación y cómo estas relaciones van a permitir que se genere y fortalezca y madure realmente un ecosistema de innovación, puesto que da unos beneficios, como nos dice Shank, uno de los beneficios de la innovación colaborativa es que reduce incertidumbre y reduce riesgos de participación, puesto que genera modelos y genera marcos muy establecidos de participación y de colaboración en donde todos los actores no tendrían una duda sobre cuál va a ser su papel dentro del ecosistema. De aquí, como medio de análisis, se retomaron unas dimensiones y componentes de la innovación, que fue, por un lado, capacidades que deben de tener los actores basadas en el conocimiento, es decir, deben de ser capaces de explorar el conocimiento, intercambiarlo, integrarlo en sus actividades y explotarlo finalmente. Y de la mano deben de generarse capacidades específicas de alianza y colaboración, que esta es la gestión de alianzas y el aprendizaje mutuo. De acuerdo con la teoría de innovación colaborativa, si se generan y se fortalecen estos dos tipos de capacidades, se estará en condiciones para que un ecosistema de innovación tenga dimensiones adecuadas para ser productivo. Entonces, después de este análisis del marco teórico, después de ya tener un bagaje teórico sobre qué es lo que debería de generarse, nos dimos a la tarea de preguntarnos cómo analizar el objeto de estudio, cómo analizar el sector agrícola en AOM. Se decidió por una metodología cuantitativa que en un primer momento fue documental con información de secundaria, que en este caso pues, nos permitió contextualizar a través del análisis de bases de datos, a través de instituciones públicas que nos ofrecían la información, poder tener esta contextualización de qué ocurre en el sector. En un segundo momento, se hicieron entrevistas a profundidad semi-estructuradas como una fuente primaria que fueron tratadas para el análisis de resultados con programas como Atlas T y GEFI. Se hizo una revisión de metodologías para poder lograr entender qué se ha hecho, para tener una visión en torno a los ecosistemas de innovación, qué se ha hecho, qué se ha utilizado, qué metodologías se han implementado. Se revisaron más de 30 investigaciones de frontera, de las cuales se logró visualizar que, por un lado, una gran mayoría de investigadores utilizan la metodología de estudio de casos a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores clave. Perdón. Otros utilizan la teoría fundamentada, que son entrevistas semiestructuradas, o los instrumentos de recolección de información fueron entrevistas semiestructuradas a actores clave de igual manera, con cuestionarios y obtención de información de fuentes secundarias para contrastar lo obtenido a través de los diferentes instrumentos. Y más recientemente, pues se ha venido utilizando un modelo circular de ecosistemas de innovación de la misma manera con entrevistas semiestructuradas. Entonces vemos que hay una principal uso de instrumentos cualitativos. Entonces, que muchos del análisis se ha realizado a través de entrevistas. Entonces, aquí como les comentaba anteriormente, igual nos dimos cuenta de la existencia de ese vacío en torno a las relaciones, al análisis de las relaciones que surgen entre los integrantes del ecosistema. Entonces, de ahí fue que para la metodología fue una de las principales de la teoría base que nosotros queremos analizar. Entonces, se seleccionó como metodología a implementar el estudio de caso, como nos dice Jing y Bonacci, que debemos de ver el estudio de caso a través de poder identificar cuál va a ser nuestro objeto de estudio, las características que tiene. De ahí, y que este estudio de caso, este objeto, tendremos que compararlo con una teoría previamente seleccionada. De esta manera se propone, perdón, una metodología para el análisis del ecosistema de innovación agrícola en AOME, partiendo de que el modelo teórico base son los ecosistemas de innovación, lo cual nos permite analizar el sector en el municipio. Las dimensiones de innovación colaborativa conforman las unidades de análisis para poder entender qué ocurre en el ecosistema en AOME. La aplicación de entrevistas semiestructuradas se realizó a los actores clave dentro del sector, se analizaron los resultados
mediante el uso de Atlas T para la codificación, de GEFI para establecer las relaciones de colaboración y un mapeo de actores principales de instituciones y demás empresas que participan. Se llevó a la contrastación de los resultados del trabajo empírico con la teoría del ecosistema de innovación y finalmente se estuvo en condiciones de obtener un modelo a través del cual se presenta una propuesta que nos dice que partiendo del análisis de la teoría base, que son los ecosistemas de innovación, y las unidades de análisis, que son la innovación colaborativa, nos dice qué debería de tener un ecosistema para que pueda funcionar dentro de la agricultura en el norte de Sinaloa. De aquí, el trabajo de campo pues, se constituyó por 14 entrevistas a profundidad, que se realizó un muestreo teórico que avanzó a la par de la investigación, asegurando la relación entre los resultados y la construcción progresiva de la teoría identificada. Se diseñaron 5 modelos del instrumento de recolección. Aquí se retoma que la constitución de los ecosistemas de innovación parten de los modelos de hélice. Estos modelos de vinculación de Karayanis y Campbell y CAI que nos dicen que quiénes son los sectores que deben de participar dentro de estos modelos de vinculación y de innovación. Entonces nos dice que el ecosistema de innovación, podemos retomar que deberá de ser el gobierno, la academia, el sector productivo, la media o los medios de comunicación y finalmente la sociedad civil como un actor activo que debe demandar a los sectores productivos que generen beneficio para el desarrollo regional y para el desarrollo local de donde ellos están asentados. Se continuó con la aplicación del instrumento hasta llegar a la saturación teórica, es decir, hasta cuando ya las entrevistas no aportaban información nueva o relevante para la investigación. Como les comentaba, la muestra para la aplicación de los instrumentos partió del modelo de la quíntuple hélice y nos acercamos a instituciones de educación superior en el municipio, a diversos agentes de la industria agrícola. Aquí cabe mencionar que no nada más fueron empresas, sino que hubo un acercamiento con los productores agrícolas para ver el productor, el principal productor, cuál es su visión sobre la innovación y cómo colabora, si es que hay colaboración con otros agentes. Con el gobierno, aquí, después de una ardua investigación, a pesar de que se diseñó un instrumento que fue dirigido para la sociedad civil, no hay ninguna asociación en el municipio que se dedique al fortalecimiento o a la investigación y promoción de la innovación y de la colaboración en el sector agrícola. Hay algunas asociaciones, pero tienen tintes gubernamentales o tienen tintes empresariales por la constitución de ellos, es decir, por cómo se integra. Y los medios de comunicación. Cabe mencionar que aquí, para lograr un mayor entendimiento sobre cómo se construyeron los instrumentos de trabajo de campo, se generaron 5, primeramente se generó con base en las unidades de análisis, que son las dimensiones de innovación colaborativa, un cuestionario, un, una guía para las entrevistas semiestructuradas a profundidad. De ahí se fueron adecuando de acuerdo al sector al cual se iban a ser aplicados. Por eso es que se habla de 5 modelos. Estos 5 modelos se validaron se enviaron a expertos en metodologías y y que también han realizado investigaciones sobre innovación y sobre vinculación de actores. Y de ahí se fueron mejorando y se fueron afinando detalles para lograr que la aplicación, pues, obtener de los agentes clave lo que nosotros buscábamos o lo que nosotros necesitábamos para realmente entender y contextualizar el sector agrícola de ahora. Entonces, después de esta revisión teórica metodológica, llegamos a una serie, les comentaba al principio, de resultados. Por un lado, tenemos una contrastación del trabajo empírico con la teoría. Aquí, de las dimensiones, por un lado, que son que son dirigidas hacia el conocimiento, la exploración, los agentes generan acciones, pero mayormente individuales para obtener conocimiento. Hay algunas empresas e incluso las universidades, como es la Facultad de Agricultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tienen un laboratorio. Se generan laboratorios de análisis sobre cuestiones agrícolas. Se generan o se analizan cuestiones del suelo, se analizan bioinsumos, se analizan el uso de drones, el uso de nuevas técnicas de para la productividad, para aumentar la productividad, pero es a través de acciones individuales. No hay
o son limitadas las actividades en donde participan o colaboran con otros actores. Por lo cual, como esta exploración se da mayormente de forma individual, el intercambio de conocimientos, cuando se llega a dar, es de un flujo o tiene un flujo bilateral y esporádico. Esto se debe a que quienes logran participar o quienes llegan a participar son, por un lado, empresas agrícolas, empresas muy específicas con la universidad, ya sea con el Tecnológico de los Mochis o con la Universidad Autónoma de Sinaloa o la Universidad Autónoma Indígena de México, los cuales logran o generan proyectos temporales, generan este proyecto a través del cual van a hacer una investigación, pero cuando fenece, ahí termina la relación entre las instituciones. No hay una acumulación de conocimiento, puesto que incluso se habla que los resultados de esas investigaciones solamente quedan para la empresa, perdón, para la industria, para aquella empresa que encargó el trabajo de investigación. Entonces, la universidad ya no logra o no utiliza nuevamente ese conocimiento. Entonces, hablamos que una de las cuestiones que no es directa, que es indirectamente, que en el intercambio de conocimientos son los spillovers que se generan. ¿Por qué? Porque hay empresas que se dedican, que sí dedican sus esfuerzos a capacitar su capital humano, generar capital humano que tenga la preparación adecuada para generar innovación y para generar estos proyectos de conocimiento en el sector agrícola. Cuando ellos dejan de trabajar en esa empresa y se van a otra, pues se llevan consigo este conocimiento adquirido, esta preparación que tuvieron en una empresa. Entonces, por eso se habla que se tiene, pero no es de forma que ellos lo buscaran. O sea, no es de forma que las mismas asociaciones o que las mismas instituciones busquen generar este intercambio de conocimiento. Entonces se da sin que ellos lo busquen. En lo que es la integración de conocimiento, pues a raíz de que los mecanismos son temporales, no hay incentivos a la innovación. Es decir, tanto por parte de las instituciones públicas, las instituciones de educación superior, el gobierno, las empresas, son poco los incentivos, son pocos aquellos proyectos que se les dota de un financiamiento para que ellos puedan generar un conocimiento y sea aplicado. Aquí se replica que entonces que hay una participación limitada de actores y una baja complejidad de sus acciones. Sí, hay empresas que porque tienen esos laboratorios generan diseños industriales, generan nuevas técnicas, pero se quedan solamente para ellos porque no hubo una participación activa de otros actores. Finalmente, pues la explotación del conocimiento, que es la base que debería de tener el ecosistema de innovación agrícola, es decir, cómo aprovechar todo el conocimiento que se está generando, toda la innovación, toda la tecnología que se tiene para el sector, pues no hay un aprovechamiento. O sea, los resultados son temporales, la productividad del sector se ve beneficiada mientras existe este proyecto, pero no hay un bajo impacto hacia el futuro. Sí hay una formación conjunta de capital humano, porque hablábamos de que hay proyectos en los cuales las universidades mandan a sus estudiantes a que aprendan y a que generen esas prácticas profesionales, esas estancias profesionales, entonces aprenden, hay una generación de capital humano, pero una vez que finalizan estas sustancias, pues ya no hay un seguimiento hacia el futuro. Esto nos habla entonces que hay una capacidad de gestión de alianzas y una colaboración fragmentada. No hay estructuras formales o financiamiento. Ellos hablan que cuando llegan a ver una relación o una vinculación entre las instituciones es por una bolsa de empleo o por estas prácticas profesionales. Entonces, la capacidad de aprendizaje mutuo para los actores que participan en el sector, pues se ve mermada porque hay medios de retroalimentación informales y de alcance limitado. El conocimiento se aprovecha, sí, de forma expedita cuando se tienen los resultados de la innovación, pero no se trabaja para estrategias compartidas de largo plazo porque no hay un modelo de colaboración que genere relaciones formales y que genere o que haya un actor que propicie que se dé. Se habla en la teoría que este papel lo debería de tomar el gobierno. Sin embargo, nos damos cuenta que tanto el gobierno local como el gobierno federal o el gobierno estatal, pues no lo está realizando. Incluso se ve desde parte de la visión que es de los resultados de las entrevistas a los medios de comunicación, que hay una relación más de conflicto que de apoyo.
lo vemos en las noticias, continuamente hay conflicto, incluso pues ahorita ya se habla de que pueden haber o puede escalar el conflicto a nivel nacional. Entonces, el aprendizaje pues suelen ser esporádicos o los medios estos de retroalimentación son poco sistematizados y sin seguimiento. Y finalmente, solamente les comento que después de de la contrastación de los resultados empíricos con la teoría base, se realizó un análisis con Atlas-T en una codificación abierta de la cual se obtuvieron 217 códigos. La codificación axial se generaron 41 grupos y finalmente en la codificación selectiva se obtuvieron cinco grupos de códigos, es decir, lo cual nos llevó a entender o a poder visualizar cuál es el panorama actual de la innovación colaborativa en el ecosistema de innovación agrícola. Aquí se alcanzan a ver, algunas de las letras son pequeñas, entonces la innovación colaborativa particularmente para el sector agrícola de AOME, por un lado, pues el Estado es una etapa inicial, hay una poca participación del gobierno, hay una innovación interna, sí, pero sin colaboración. Las instituciones innovan dentro de ellas, pero no comparten el conocimiento. Hay una colaboración exclusiva entre miembros industriales, esto lo vemos porque sí participan una empresa con una asociación agrícola, un productor agrícola con un conjunto, con un grupo agrícola, pero no con otros actores fuera del sector. La vinculación empresas-academia es esporádica y hay pocos actores integrados. Dentro de la identificación de qué actores son los claves que deben de participar, son las asociaciones agrícolas, empresas, los estudiantes y egresados, el gobierno. Aquí los entrevistados hacen hincapié en que es el federal y estatal. No ven que el gobierno local logre participar. Los pequeños productores, investigadores y las universidades. ¿Cuáles son las acciones de colaboración que se están dando ahorita? Hay ferias y exposiciones y esto creo que es en lo único donde los entrevistados reconocen la participación del gobierno. Generan ferias. Hay programas de capacitación, hay proyectos de investigación entre empresas y universidades, a pesar de que son esporádicos, pues son una de las acciones que se están realizando. Hay procesos de retroalimentación en donde las universidades se contactan con las empresas para buscar cómo adecuar la oferta académica. Aquí debemos de reconocer que uno de los factores en las cuestiones de procesos de retroalimentación que se ven positivamente es que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha asimilado este conocimiento, ha asimilado cuando los estudiantes después de las prácticas llegan y generan un medio de retroalimentación para que ellos puedan cambiar sus programas educativos, que el programa en ingeniería de agricultura vaya más de la mano con la demanda del sector agrícola, con la demanda del mercado. De la misma manera, esto los llevó a generar programas de posgrado, una maestría más ligada a lo que está demandando actualmente el mercado agrícola. Los factores de impulso, pues se ven, aunque sea poca, la vinculación entre las empresas y academias, hay proyectos locales de innovación que si bien son intrínsecos a cada una de las instituciones, pues se debe de buscar cómo se comparten con los demás. La oferta académica, que era lo que les mencionaba, que por parte de la UAS, el capital humano que se está generando a través de estos spillovers de conocimiento y la implementación de tecnología. Sin embargo, para el caso de las barreras que impiden que se genere el ecosistema o que se fortalezca y que pueda madurar, es esta colaboración limitada. Hay poca capacitación y algo que mencionan la mayoría de los actores es que hay escasez de incentivo y hay una desaparición de los programas públicos. Es decir, antes ellos miraban que a través de los programas que emanaban de los distintos niveles de gobierno se podía fortalecer la aplicación de innovación. Sin embargo, pues esto en los últimos 8 años ha cambiado. Entonces, es una barrera para que se pueda generar esta innovación colaborativa y se fortalezca y podamos estar en condiciones de decir que el ecosistema de innovación en el sector agrícola de AOME se ha fortalecido y ha madurado adecuadamente para que todos los actores que participan dentro de él se puedan ver beneficiados, generen valor y capturen el valor, que es la premisa del ecosistema. Entonces, eso sería todo por mi parte hasta el momento. Quedo a la orden si tienen alguna duda, comentario y traté de concentrar la información.
Muchas gracias, Jesús Medina. Muy interesante toda la información que nos presenta. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero valió la pena, creo yo. Le vamos a ceder la voz a la doctora Judith Ramos Valencia para que haga sus observaciones. Y buenos días, gracias, Evelia. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a la doctora Evelia por la invitación para participar en este seminario de innovaciones teóricas metodológicas en las ciencias sociales y felicito a las doctoras Erika, Danitze, por estar organizando este seminario, este tipo de eventos donde, como comentaba Erika al inicio, pues da la oportunidad a que estudiantes que están desarrollando investigación a través de tesis en la licenciatura, maestría, doctorado, pues comiencen a animarse y a darse cuenta de lo valioso que es meterse a la investigación y cómo esto les permite tener un conocimiento en verdad, no lo crees al inicio, pero termina siendo experto en el tema que presentas, ¿no? Entonces, las felicito por organizar este tipo de eventos y darles la oportunidad. Y pues gracias de nuevo por la invitación. Jesús, es un gusto haber presenciado tu ponencia. Es un tema, la verdad, que me gusta mucho, me encanta, me remontó a cuando desarrollé yo mi trabajo de investigación, la tesis en doctorado pues fue precisamente sobre aglomeraciones económicas, si bien no exactamente sobre los sistemas de innovación, sí sobre las redes de colaboración que se daban en esta aglomeración y cómo la transmisión y transferencia del conocimiento abonaba a que o ayudaba a que se desarrollara innovación, ¿no? En las empresas y en todos los actores que involucraban esta aglomeración. Y realmente, pues esa fue una investigación que realicé en el 2014 y en Estados Unidos, en el este central de Illinois, en Estados Unidos, y los resultados que encontré allá, a pesar de haber sido en una región, en un país, obviamente muchísimo más desarrollado, donde hay avances más grandes, pues hay resultados similares, que bien, no me voy a abocar ahorita a hacer las comparaciones, pero al final te las comento, ¿no? Te felicito, se nota el dominio del tema, cómo lo presentas, la fluidez con la que hablas, se nota que pues realmente dominas y te has metido en la investigación y la seguridad con la que lo presentas, te felicito por ello, Jesús. Y obviamente pues la guía de tu directora de tesis, ¿no, Evelia? Bueno, me voy a permitir leer los comentarios que traigo para la ponencia que presentas el día de hoy. Bueno, quiero comenzar reconociendo obviamente la pertinencia del tema que presentas, particularmente porque parte de una problemática estructural muy relevante para el desarrollo regional en el estado de Sinaloa. La ponencia evidencia con claridad una paradoja muy importante. Aunque el sector agrícola mantiene una enorme relevancia social y territorial, empleando aproximadamente el 15% de la población, como presentas los datos tú en la ponencia, su contribución al PIB estatal permanece prácticamente estancada desde hace décadas, ¿no? Y esos son datos realmente preocupantes. Este desfase entre importancia económica, empleo y productividad justifica plenamente la necesidad de transitar hacia estos modelos de innovación que tú presentas, que sean más articulados y basados en el conocimiento. En términos metodológicos, considero especialmente valioso el rigor con el que se construyó el análisis cualitativo. Pues no es común realmente encontrar investigaciones que documenten de manera tan sistemática el proceso de codificación y construcción teórica como los cientos de códigos que tú presentas iniciales, hasta la consolidación de categorías explicativas mediante la codificación axial y selectiva en Atlas T. Esto fortalece mucho la validez de los hallazgos porque muestra que las conclusiones emergen realmente de un trabajo de campo y de un proceso de saturación teórica consistente, donde nos hiciste ver pues que tú te metiste, fuiste, estuviste presente en con el objeto de estudio, el lugar en el que estuviste investigando, ¿no? Y eso realmente demuestra resultados más confiables. Uno de los aportes más relevantes de la investigación desde mi perspectiva es la identificación de las asimetrías de poder dentro de este ecosistema que tú presentas de innovación agrícola en AOME. La ponencia muestra claramente que las empresas y las asociaciones agrícolas concentran la mayor capacidad de decisión y acción. Sin embargo, gran parte de sus procesos de innovación siguen siendo todavía únicamente al interior y cerrados, es decir, se quedan ahí.
ese conocimiento, esa innovación que se está generando no se transmite ni va más allá de las puertas cerradas de estas empresas o estas asociaciones. En contraste, las universidades aparecen como actores con alta disposición para colaborar, pero con escasa incidencia real en en las decisiones tecnológicas del sector. Esta desconexión entre en generación de conocimiento y toma de decisiones constituye, sin duda, uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un modelo regional de innovación más sólido. Como tú presentabas ahorita en la ponencia, existen colaboraciones entre la universidad, entre la UAS, por ejemplo, con empresas. Únicamente se queda en una asociación bilateral, en una red de colaboración bilateral y no se expande más allá de esa bilateralidad. Relacionado con ello, me parece particularmente interesante el hallazgo de lo que denominas vacío sistémico. La ausencia de la sociedad civil dentro de las dinámicas centrales de innovación revela que el ecosistema todavía opera bajo una lógica meramente tradicional que se centra en actores económicos y productivos, sin incorporar plenamente dimensiones sociales, comunitarias y de sustentabilidad. Esto es especialmente relevante porque los modelos contemporáneos de desarrollo regional, como lo que presentas en la cuádruple y la quíntuple hélice, justamente enfatizan la necesidad de integrar ciudadanía, territorio y sostenibilidad dentro de los procesos de innovación. Otro aspecto que considero muy importante es la crítica que realiza la investigación respecto al papel del gobierno. La caracterización de una gobernanza reactiva, como lo presentas tú, y dependiente de programas federales, plantea una discusión fundamental para el desarrollo regional. ¿Quién está articulando realmente el ecosistema? Creo que eso es uno de los resultados más importantes que presentas tú en en esta investigación. Esta investigación deja ver que actualmente no existe un actor capaz de coordinar de manera permanente las relaciones entre universidad, sector productivo, gobierno y sociedad. Y eso abre una pregunta muy relevante sobre qué institución podría asumir ese liderazgo, ¿no? Si una agencia regional, la universidad o incluso alguna organización empresarial con capacidad de convocatoria. Me parece importante destacar que la investigación no solamente identifica problemas de vinculación, sino también una temporalidad muy frágil en las relaciones de colaboración. Muchas alianzas aparecen como reactivas y coyunturales enfocadas en resolver necesidades inmediatas más que en construir capacidades permanentes de innovación regional. Finalmente, considero que esta investigación aporta una reflexión muy valiosa para los estudios del desarrollo regional, porque evidencia que los retos de innovación en territorios agrícolas no dependen únicamente de incorporar la tecnología, sino de construir verdaderos mecanismos de articulación territorial entre actores, conocimientos e instituciones, donde realmente se desarrolle un ecosistema. La ponencia deja claro que el desafío no es solo productivo, sino también organizacional, político y social, particularmente en contextos donde persisten relaciones fragmentadas, asimetrías de poder y una débil integración entre ciencia, sector productivo y territorio. En ese sentido, el trabajo contribuye de manera importante a comprender las limitaciones estructurales que enfrentan los ecosistemas regionales de innovación en contextos agrícolas como el de AUME. Realmente, como son los comentarios que traía aquí, no quiero sonar alarmista, pero es realmente preocupante los resultados, los datos que emergen de esta investigación. Te comentaba al inicio de la investigación que hice al este central de Illinois en Estados Unidos en el 2014 y los resultados que obtuve en esa investigación son similares a lo que tú encuentras aquí en AOME, en el sentido de que era un ecosistema emergente, un ecosistema que realmente apenas estaba iniciando y que las redes de colaboración también eran bajo una bilateralidad, es decir, universidad, empresa, universidad y había como una asociación, una agencia que se encargaba de generar startups o empresas de nueva creación, pero era únicamente entre estas dos instancias, ¿no? Entonces, creo que los resultados que se obtienen nos invitan a reflexionar y nos invitan a tratar de encontrar y buscar cómo realmente se dé un ecosistema
que permita a través de una institución, una agencia, que dé permanencia a estar buscando este ecosistema, este desarrollo de la innovación entre los actores que conforman esta aglomeración agrícola en Ahome, ¿no? Entonces, sería pues muy interesante que pudieras presentar estos resultados más allá de la academia, en una institución, una agencia que se pudiera organizar algo para que realmente pudiera desarrollarse. Yo sé que estamos en un contexto en el estado sumamente complejo, pero siento también que se ha descuidado toda esta parte de cómo poder ayudar y cómo poder generar nuevos mecanismos en el sector agrícola, ¿no? Que es uno de los sectores productivos más importantes aquí en el estado de Sinaloa. Entonces, pues te felicito de nuevo, Jesús. Hasta aquí dejaría mis comentarios. Muchas gracias, doctora Judith Ramos. Eh, pues pasamos entonces a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera levantar la mano para hacer algún comentario. Adelante, doctora Erika. Sí, bueno, quiero felicitar a, a Jesús por la exposición, a Judith también por los comentarios tan acertados y a Evelia por invitar y unirse también a este seminario. De verdad me ha gustado mucho tu exposición, Jesús, y tu tema de investigación. Eh, la pregunta que tú planteaste, ¿cómo se deben generar las relaciones para la innovación en la colaboración? Creo y tú lo detectas, un vacío en teórico en cómo se deben de generar esas relaciones. A mí me ha hecho volar la imaginación tu presentación y me ha hecho pensar cómo desde la universidad y como desde este seminario, por ejemplo, se pueden generar estos vínculos, ¿no? Hemos escuchado a jóvenes que hablan de educación, de jóvenes, de padres de familia. Tú que estás hablando del sector agrícola, mujeres empresarias, mujeres migrantes, sector políticas públicas. Y la verdad, yo los invito a que reflexionemos cómo este seminario podemos llevarlo a otra dimensión. Por ejemplo, si estuvieran aquí empresarias, si estuvieran aquí padres de familia, si estuvieran aquí otros profesoras, otros agricultores, los tomadores de decisiones, ¿hacia dónde nos llevaría un diálogo como este que tú estás presentando, Jesús? Entonces, me quedo con eso, que nosotros podemos iniciar desde aquí a innovar estas relaciones colaborativas con diferentes sectores. Bien caben empresarios, sociedad civil, este, eh, em- todo tipo, ¿no? Tomadores de decisiones en este seminario para poder ampliar el diálogo. Creo que me ha servido tu exposición para imaginarme un 2027 con este seminario mucho más ampliado. Y les dejo la idea acá para ver si me siguen la idea a las compañeras y poder ampliarlo. Y que se sumen más instituciones. Está Marta de la UNAM, Judith también de la misma universidad, que podamos juntar más para poder dialogar estas investigaciones, vincularlas con la sociedad. Entonces, creo que ese seminario ha empezado algo, pero puede crecer mucho más. Y gracias por la exposición y por este modelo de innovación colaborativa que nos presentas, que nos permite darnos cuenta de lo que podemos hacer. Y creo que podemos hacer todavía mucho más en este diálogo, Jesús. Felicidades y mucho éxito en tu examen de grado. Muchas gracias, doctora Erika. Muy interesante la propuesta. Creo que sí podemos crecer bastante este seminario en una siguiente versión. Bueno, le damos la voz a la doctora Marta Cecilia Herrera, que también quiere hacer algún comentario. Y gracias, doctora Evelia. Bueno, antes de que se me pase, claro que es muy interesante, ¿no? Lo que propone la doctora Erika, creo que este serviría, ¿no? Para ir más allá, ¿no? Y para tener más incidencia de la que está teniendo, ¿no? Obviamente este seminario, ¿no?
Entonces creo que siempre las ideas de la doctora Erika son muy innovadoras. Me gusta mucho que siempre está muy activa queriendo hacer cosas diferentes y yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Me apunto definitivamente. Y bueno, Jesús, pues nada más felicitarte, la verdad es que creo que fue una muy buena presentación, pero sobre todo creo que muestra un trabajo muy profundo, ¿no? Y un análisis muy profundo, ¿no? O sea, la parte metodológica de la investigación que mostraste creo que está muy bien estructurada y por supuesto que eso tiene una incidencia, ¿no? En los resultados que obtienes, ¿no? Y creo que tienes muy buenos resultados y solamente el comentario es para eso, ¿no? Como para abonar a que creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar de tu investigación, ¿no? Y invitarte a que no lo dejes, obviamente tienes que primero defender tu tesis, pero que no lo dejes ahí, ¿no? Y que busques divulgar estos resultados, porque creo que realmente pueden ser muy enriquecedores para diversos sectores, ¿no? Para el sector gubernamental, para el sector agrícola, por supuesto, para la academia, ¿no? Para ver qué otras cosas podemos hacer desde la academia. O sea, creo que tienen muchos resultados que pueden ser pues buenos, ¿no? Y relevantes para diferentes sectores, ¿no? Entonces, invitarte a que puedas divulgar estos resultados en diversos foros, y que puedas así tener una incidencia, ¿no? Yo creo que tu investigación, así como la presentaste y los resultados que tienes, da para eso, ¿no? Da para tener una incidencia a nivel económico y socioeconómico en el estado. Felicidades, Jesús. Muchas gracias, doctora Marta Herrera. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Adelante, Danitza. Nada más rápidamente, solo como para poner el punto sobre la I, estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen las compañeras. Me uno a las felicitaciones, Jesús. Terminar una tesis de doctorado no es cualquier cosa, no es para los débiles. Muchas felicitaciones y todo el éxito para tu examen. Nada más como rescatando esta parte metodológica, de verdad es que el uso tan variado que puede dársele al Atlas T es como, ¿no? En algún momento la doctora Erika y yo platicábamos y decíamos, es que el Atlas T es como el videojuego de los investigadores, ¿no? De los investigadores cualitativos. Y entonces esto que tú vienes y nos presentas aquí, me parece muy interesante porque te permite ir mapeando la realidad de la localidad, ¿no? Y eso ya es un trabajo muy importante, ¿sí? Eso ya es conocimiento, como lo hemos dicho en las otras sesiones, que no estaba ahí. ¿Sí? Entonces tú estás diciendo cosas muy importantes, tú estás retratando una realidad actual, una realidad que está respondiendo a todo el contexto que ya sabemos, que hace ratito decíamos al principio de la sesión, ¿no? Y entonces, a lo mejor muchas veces decimos, bueno, es que lo que acabo de hacer, bueno, se queda ahí como en una tesis y ya obtuve mi doctorado y ya estuvo. Y me uno a esta invitación que hacen la doctora Marta y la doctora Erika de cómo podemos llevar esto que tú acabas de ver, esta información a los lugares donde tiene que estar, ¿no? Y entonces eso me parece súper interesante y rescatable, pues, cómo a través de la manera en que mapeas, de la manera en que qué categorías vas a revisar, de la manera en que presentas la información, eso ya es algo que te aplaudo y que te felicito, ¿sí? Entonces, pues hay que trabajar ahí, ¿verdad? En este capitulito y sí o sí hay que publicar, buscar cómo esto que tú acabas de hacer, cómo mostrárselo al mundo, ¿verdad? Y ojalá que también nos escuchen, no nada más mostrarlo al mundo, que nos escuchen también y poder hacer estas vinculaciones que tan necesarias son acá. Y entonces pasas próximamente a hacer de esta parte de las estadísticas de los investigadores que existen en el estado, ¿verdad? Felicitaciones una vez más. Muchas gracias, doctora Danitze. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? La doctora Judith me comenta que tiene un problema con su cámara, no se ve, pero ahí está. Lo bueno que la vimos cuando hizo sus comentarios, Gracias, Evelia. Sí, no sé qué pasó que no me veo. pero ahí estamos. Aquí Muy estoy. bien. Bueno, si nadie más quiere comentar algo, yo sí quisiera nada más para cerrar
Bueno, en primer lugar, también sumarme a las felicitaciones. Yo he tenido el gusto de trabajar con Jesús un poco más de 3 años como su directora de tesis. Me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado, lo que ha hecho. Lo ha hecho con demasiada profesionalismo, con mucho cuidado. Aquí nos presenta algo que se ve bastante estructurado, pero es una pequeña parte de todo su trabajo. En realidad ha hecho mucho trabajo. Yo lo felicito, le auguro mucho éxito como investigador. Le falta muy poquito para su examen de grado, pero él tiene muchas capacidades para seguir adelante. Y bueno, aquí nos da una pequeña muestra de ello. Bueno, sin más, yo creo que es momento de cerrar nuestra sesión de hoy y agradecerles a todos su presencia. Perdón, Jesús quiere hacernos un comentario. Bueno, nada más así de forma breve porque luego me extiendo, soy muy de hablar. Solamente quiero, o sea, no me quería ir sin agradecerle, doctora Judith, doctora Erika, doctora Marta, la doctora Evelia, mi directora, la doctora Daninche. Muchas gracias por sus comentarios y particularmente para la doctora Judith es un gusto cuando nuestras investigaciones, nuestros trabajos son leídos y a través de tan valiosos comentarios uno se da cuenta y lo lleva a reflexionar más sobre qué está haciendo, qué hizo en su investigación y hacia dónde podemos ir. Me sumo a que creo que sí estas investigaciones deben de trascender más allá de lo académico, llevarlo hacia el público, como les comentaba al inicio de la plática, la socialización del conocimiento, que acercarnos. Si tal vez en un principio pues habrá algunos actores que no nos escuchen, pues va a llegar un momento que nos tengan que escuchar. Y pues es una validación para uno porque son años de trabajo, de arduo esfuerzo y el ser reconocido y con tan amables comentarios me llenan de orgullo y de felicidad. Por eso no me quería ir sin agradecerles mucho por todos sus comentarios y pues adelante. Y para cualquier cosa que yo pueda participar, estoy a la orden. Muchas gracias. Nada más quiero comentar y hacerte la invitación también. Estamos pensando en que en este seminario se pueda publicar un libro colaborativo, Jesús. Entonces, tu proyecto, a lo mejor una parte de él pudiera publicarse como capítulo del libro. En breve les estaremos enviando la información apropiada para ver cuáles son los requisitos para postular sus capítulos, pero creo que es un buen inicio y que te sumes el próximo año. Yo ya me estoy viendo el próximo año en otro seminario 2027 con la participación de ustedes y cada vez es sumar y sumar para poder que se escuche de la mejor manera las investigaciones que se están haciendo en diferentes instituciones de aquí del estado. Entonces, felicidades nuevamente y mucho éxito. Yo, nada más como para que te visualices, Jesús, ¿no? La próxima edición vas a ser a lo mejor invitado como comentarista, el doctor Medina como comentarista, ¿no? Entonces, visualízate de esa manera, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Gracias por la presentación de la ponencia, por los comentarios de todos y por la participación de todos. Esperamos verlos el próximo sábado con una nueva mesa de este seminario. Saludos a todos. Saludos, bonito día. Hasta pronto.